Hola a todos, bienvenidos a Cambiar o Repetir, un episodio más donde les podemos ayudar y acompañar en el camino de crear relaciones sanas y sobre todo de cuidar nuestra salud mental para disfrutar más de nuestra vida. El día de hoy tenemos una invitada bien especial con la cual hablaremos de uno de los efectos psicológicos más impresionantes a nivel relacional, que es el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Ahora sí que un poco relacionado con el nombre de nuestro podcast, que es cambiar o repetir, ¿verdad? Hay ciertos patrones de conducta que necesitamos ir cambiando desde nuestra parte interna para poder ir mejorando. Y les quiero presentar un poco de esta invitada que tenemos hoy, la verdad me emociona muchísimo. Es Ani Pavía, psicóloga. Es psicóloga clínica y se especializa en el área de la terapia cognitivo-conductual. Este enfoque funciona muchísimo para diversos trastornos mentales y nos ayuda mucho cuando estamos presentando este patrón de profecía autocumplida en nuestra vida, que ahorita les vamos a contar un poquito más de qué es, ¿sale? Ella tiene un audiolibro, si lo quieren escuchar, lo pueden encontrar en sus redes sociales, está en Vic, ¿cierto? Sí. Que nos habla de la ansiedad. La verdad es que me gusta muchísimo su contenido porque nos habla mucho también desde su perspectiva personal, de lo que ella ha vivido, entonces conectas de una manera muy empática con lo que ella nos cuenta y nos brinda también muchas estrategias para irnos ayudando en el día a día. Entonces, bueno, ya para ir dando un poco la introducción a este tema tan importante, les quiero contar pues de dónde proviene este efecto Pigmalión o el nombre de este efecto, ¿dale? Prácticamente viene, así como muchos nombres de la psicología se le da a partir de la mitología. Este no es una excepción. Entonces, el nombre del efecto Pigmalión es porque el rey Pigmalión decían que era pues un hombre que buscaba una mujer perfecta con la cual casarse. Y viendo que fue un intento, pues ahora sí que fallido, que no encontraba una mujer perfecta, empieza a crear como esculturas de mujeres, ¿no? Y una de esas que creó fue Galatea. Un día él sueña que Galatea se vuelve real y pues la diosa Afrodita le concede el deseo de que Galatea sea humana, ¿no? O se humanice. Y pues de ahí viene este efecto que vamos a estar viendo de cómo afectan nuestras expectativas y creencias tanto de los otros como de nosotros mismos en nuestras relaciones interpersonales. Así que bueno, ¿qué tal, Ani? Hola, Angie, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu podcast, es todo un honor. Y Igualmente. bueno, también decíamos que qué cool que podemos conectar ahora desde este lado, ¿no? Más que por mensajitos en Instagram y todo, pero a distancia, y qué cool, gracias por invitarme, me siento muy agradecida. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ani. Bueno, pues me gustaría si podíamos platicar un poquito sobre tú cómo has visto, por ejemplo, en consulta, cómo afecta de pronto estas creencias que tenemos de nosotros mismos o de los demás en la manera en la que nos relacionamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en consulta o también de manera personal? Pues fíjate que ahorita estaba pensando, recordando un poco, he trabajado esto en consulta, pero la primera vez que escuché el término como tal de profecía autocumplida fue cuando yo iba a terapia, cuando yo empecé a ir a terapia, así mi primer acercamiento, pues bueno, yo busqué justo terapia cognitivo-conductual. Yo tenía temas de ansiedad y justo ahorita que mencionabas esto del audiolibro, ahí menciono un poco de mi experiencia con esto, ¿no? Y pues bueno, estuve investigando cuál podría ser cuál podría ser la corriente más adecuada para lo que yo estaba sintiendo. Y pues bueno, Google ya ahí me lanzó que la cognitivo-conductual era lo mejor. Yo ahí estaba en la licenciatura, estaba yo creo que un poquito menos de la mitad, entonces todavía no estaba como muy familiarizada con esto, pero decidí ir a terapia cognitivo-conductual y justo mi psicóloga en ese momento, en alguna sesión me dijo, oye, ¿has escuchado de la profecía autocumplida? Ok. Y sí le dije como, pues no, nunca lo había escuchado. Y justo pues ahí como que me hizo ver que ciertas creencias que yo tenía de mí misma estaban impactando en mi realidad, ¿no? O sea, creo que
no sé, muchas personas o podrían confundirse un poco con esto de manifestar, ¿no? Que Justo. viene mucho o sea, de este lado psicológico, es que, pues bueno, muchas de nuestras creencias hacen que nos comportemos de cierta manera. Entonces, si yo Ujú. traigo, por ejemplo, en ese momento yo traía como muchas ideas bastante cuadradas sobre lo que era yo y mi capacidad para afrontar situaciones, para tener éxito en la vida, etcétera. Y justo, pues por las creencias que yo tenía, mis conductas eran abandonar proyectos, ni siquiera iniciarlos, no sé, en relaciones que también impactaba por ahí, era como, no, pues esta relación no va a funcionar, pero desde el momento uno, como que el patrón, por así decirlo, de hombres que elegía era, pues hombres que no necesariamente se querían comprometer, ¿no? Y entonces Ujú. era pues parte como de esta profecía autocumplida de, pues esta creencia de las relaciones en cuestión de pareja no funcionan para mí, ¿no? Y pues bueno, Claro, sí, sí, sí. todas mis conductas machaban con mis creencias y justo era esta sensación todo el tiempo de esto no va a funcionar, esto va a pasar y de repente pasaba y era claro, ya lo sabía. Sí, yo tenía razón. Sí, Exacto. no, y me acuerdo mucho una frase que un maestro decía que era, a veces preferimos tener razón que ser felices. Tenemos una creencia de nosotros mismos y entonces empezamos a actuar en consecuencia a eso y pues eso es claramente algo que nada más refuerza aquello que incluso no queremos ver, ¿no? O sea, en vez de cambiar ciertas cosas, decimos, wow, es mejor tener razón y decir, sí, es que pues sí, todos los hombres son iguales, ¿no? O todos los hombres mienten, o cualquier cosa, ¿no? Incluso como tú dices, en proyectos personales. Sí, sabía que iba a fracasar, sabía que no iba a salir bien, y entonces es cuando la creencia, como viene desde la razón, creemos que realmente es así, ¿no? O sea, que la realidad es como la estamos percibiendo en ese momento, sin darnos cuenta de todas las decisiones también que estamos tomando alrededor, que únicamente lo que hacen es reforzar ese pensamiento, ¿no? Exacto, justo esta parte de cómo actúas y actuar como en pro como de esta creencia que traemos, pues Ujú. sí, al final lo hace más fuerte y muchas veces no somos conscientes de esto porque pues bueno, al final nadie nos enseña, tú y yo tenemos este conocimiento porque estudiamos la Sí, parte psicológica, pero sí nuestras conductas refuerzan mucho nuestros pensamientos y a veces sí ayuda a cambiar o intentar modificar nuestros pensamientos, pero otra forma también de modificar pensamientos es a través de nuestras conductas. No sé, por ejemplo, si yo no creo que me va a ir bien o cuando empecé, por ejemplo, a estar en redes sociales, yo decía, bueno, pues este proyecto no creo que llegue muy lejos, pero me gusta, ¿no? Y entonces traía todavía mucho esta parte de como que el éxito no es para mí. Y aunque tuviera ese pensamiento, empecé a actuar como en contra de la creencia, ¿no? Y decir, bueno, pues lo voy a lanzar, voy a ver qué pasa. Y pues bueno, ahí empiezan a cambiar los pensamientos, ¿no? O sea, a través de lo que sí. hacemos. Sí, totalmente. Fíjate qué importante es lo que dices, porque a veces pensamos que ya tenemos que, sobre todo en esto que dices, que muchas veces se confunde con cuestiones de manifestación o así, ¿no? Que pensamos que tenemos que pensar perfectamente o tengo que pensar que soy la mujer más increíble o que soy la mujer más hermosa o más exitosa, no sé, muchas cosas, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta que de pronto tenemos pensamientos ahora sí que intrusivos, ¿no? Decimos como chispas, ya todo va a salir mal, ¿no? Todo va a salir mal porque mi pensamiento no está comprobando lo que soy. Y no, o sea, a veces el pensamiento no va a estar de acuerdo a, pero el punto es que cuando vas cambiando las acciones, también a la par tus pensamientos van cambiando. Uh-huh. Sí, creo que también mucho tenemos como esta creencia de que primero hay que cambiar los pensamientos para poder actuar, pero el pensamiento no nos impide actuar, o sea, no es algo que realmente nos limita. Podemos, no sé, si nos da miedo, mucho miedo hablarle a alguien que nos gusta,
y el pensamiento es, mejor ni le hables porque no te va a hacer caso, eso no impide que puedas llegar y hablarle, aunque traigas el pensamiento encima. Y ahorita que igual tocábamos como un poco este tema de manifestación, hace poquito justo me salió como en TikTok, no sé si estaba refrescando la memoria sobre esto de la profecía autocumplida y todo. Y bueno, me empezaron a salir cosas de manifestación. Sí, Y justo sí pasa. una persona que te enseñaba cómo a manifestar decía que para manifestar algo no hay que pensarlo, sino que tienes que actuar como si eso ya fuera tuyo. Y algo así son con el trabajo dentro de terapia, ¿no? Sí. Es más como, ok, ¿qué persona o en qué persona te gustaría convertirte y empezar a actuar como esa persona? Y entonces, de alguna forma, pues esto del efecto Pigmalión, esta profecía autocumplida, lo empezamos a utilizar a nuestro favor, ¿no? Si bien traíamos Exacto. creencias como no me va a salir nada bien, y de repente como empezamos a tener estos pensamientos y estas conductas muy distintas a esa creencia y las cosas empiezan a salir bien, pues ahí ya le estamos sacando provecho a esta profecía autocumplida, ¿no? Que a veces parece o se siente, o al menos yo lo sentía así en su momento, como una especie de condena, ¿no? Como de, híjole, no, pues ya, porque Sí. traigo esta creencia y traigo estas creencias desde hace mucho tiempo por el ambiente o la familia, el núcleo familiar en donde crecí, entonces pues ya casi es como, ya, me fregué y siempre va a Sí, sí, estar. sí. Y no, o sea, la realidad es que puede llegar a costar trabajo, pero sí podemos hacer algo con esas creencias para o romperlas o hacer ajustes para el momento de vida en donde estemos. Claro, y oye, y te quería preguntar, ¿no? Porque yo creo que en esta parte de también cambiar creencias, sí, obviamente tiene mucho que ver como el esfuerzo que hace uno, pero muchas veces cuando seguimos como involucrados con los mismos círculos donde se nos refuerza eso que éramos, ¿no? O que ya no queremos ser, de pronto es un poco más complicado, ¿no? O sea, no, perdón, no es que vaya a ser, como tú dices, una condena, pero a veces es mucho más difícil o hay que encontrar de repente círculos alternos donde pueda ir comprobando esa nueva, como por así decirlo, como esa nueva versión de mí, o donde pueda ir comprobando esas conductas que estoy haciendo, ¿no? Porque yo creo que pasa también mucho por ejemplo, en las familias, cuando hay círculos de familia, ahora sí que no me gusta la palabra, pero medio tóxicos, ¿no? Disfuncionales, y entonces de repente alguien empieza a cambiar, ¿no? O sea, alguien que no ponía límites, de repente empieza a poner y todos, ¿y qué te está pasando? O sea, empiezan como estas frases o estas cosas que solamente nos pueden hacer sentir mal o que nos pueden alejar o dificultar el camino de ir cambiando eso. No significa que vaya a ser imposible, pero a lo mejor es un poco más difícil cuando nos rodeamos de esa misma gente que solo nos vuelve a reforzar lo mismo que estamos queriendo cambiar. Esto que dices es súper, súper valioso, porque sí, justo en el momento de vida donde estamos, de las personas que nos estamos rodeando, mucho tienen que ver y pues bueno, aquí a tus seguidores y seguidoras, invitarlos como también a observar si el ambiente en donde están, como ese contexto en donde están recibiendo información que refuerza ciertos pensamientos. Exacto. Igual como un ejemplo como que de Sí. todo esto que he vivido, yo me acuerdo que, pues bueno, yo crecí dentro de una familia que pues es bastante, no sé, señalan cosas negativas de uno, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que mucho de el diálogo de mi mamá, o sea, lo que me decía muchas veces era, aquí en México es como una frase coloquial de, nunca vas a pasar de perico perro, es por haber estudiado psicología, ¿no? O sea, como que, pues no, el éxito no es para ti. Me compré mucho esta frase y ya que, pues bueno, salí como tal de ese ambiente familiar, y conocí a mi esposo mucho me decía, no, es que tienes que ver tus redes sociales, tienes que
promocionarte por allá. La terapia online todavía no existía por acá, ¿no? Sí. Todavía no había pandemia ni nada y me decían, no, es que esto es lo que sigue y tienes que darle por ahí. Y justo ahí está el poder que tiene las personas de quien te rodeas, porque dije, bueno, pues le voy a hacer caso, voy a abrir mis redes y pues la verdad es que de mis redes llegan, creo que casi el 90% de mis pacientes. Ahorita ya me recomiendan más, pero en su momento 100% de mis consultas venían de ahí. Y justo pues este efecto que tienen o las expectativas que tienen los otros sobre ti también influyen mucho en las decisiones que vas a tomar y en si te vas a aventar o no. Sí, que es otra de las cosas que habla este efecto, ¿no? Una de las partes donde más se empezó a poner en práctica, pues también fue en la educación. Las expectativas que tenían los maestros en los alumnos afectaba también en su conducta. Incluso fue un experimento que hicieron con ratitas. Se dividieron dos grupos y a un grupo le dijeron que sus ratitas eran súper torpes y que iban a tardar un montón en aprender, etcétera. Y a otro grupo les dijeron que sus ratitas eran súper inteligentes. Obviamente, pues las ratas no eran ni inteligentes ni tontas, ¿no? O sea, fueron elegidas al azar, pero la expectativa que tenían los que iban a entrenar a las ratas afectó la manera en que ellas se desempeñaban, porque claro, imagínate, si a ti te tocaron las inteligentes, pues le vas a poner así como todo el nitro para enseñarles, para demostrar que sí lo son, ¿no? Para demostrar que tu muestra es la mejor, mientras que las que les dijeron que eran ratitas torpes, pues les fue muy mal. Entonces, ¿cómo afecta también ese círculo del que nos rodeamos? Afecta también la manera en que uno se va percibiendo, porque también es un trato que uno recibe y dice, si no tenemos como fuertes nuestras creencias de nosotros mismos, o sea, te pueden llevar en el mismo juego, ¿no? Entonces, sí creo que es como una parte bien importante de esta profecía autocumplida, el de pronto ir viendo si las personas con las que nos rodeamos apoyan esas creencias que nos hacen sentir más fuertes o que simplemente refuerzan aquello de lo que estoy tratando de escapar o de cambiar. Sí. Sí, como dices, pues en efecto esto puede ser un poco más complicado, pues como el trabajo de ir modificando ciertas creencias, porque digo, al final estemos dentro de o rodeados de personas que favorezcan nuestras creencias negativas o empiecen como a ponerlas en duda, en ambos escenarios hay que trabajar para ello, ¿no? Claro. Y hay que tener como un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo para modificar patrones de pensamiento, patrones conductuales, pero sí es mucho más complicado o puede llegar a ser más complicado cuando pues nuestras personas de alrededor están reforzando mucho estas creencias que estamos tratando de cambiar. A veces se siente como nadar a contracorriente. Justo. Yo creo que en algún punto de mi vida yo me sentía así, ¿no? Yo también, así como tú dices, en mi familia es un poco raro el ambiente. Pues, o sea, son buenos, pero todas las familias tienen lo suyo, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo vivía con mi mamá, me era muy difícil cambiar ciertas creencias, ¿no? O sentía que regresaba y el escucharla me movía mucho emocionalmente, ¿no? Y entonces era algo que platicaba mucho con mi psicóloga y era como, pero es que ¿por qué te afecta tanto, no? Y yo no sé, pero me afecta. O sea, me dice esto y como lo estoy trabajando todavía, el que me lo diga me vuelve a mover todo, ¿no? Entonces, para mí fue de pronto difícil el tener que poner ciertos límites, ¿no? En mi caso también fue, pues, vivir sola, para ir cambiando. Y claro, cuando uno también cambia a través de sus conductas ciertas cosas, también se puede dar cuenta qué tanto es afectado por el otro o qué tanto es suyo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando ya vivía sola, pues me di cuenta de que, ay, chispas, creo que esto sí le echaba la culpa a mi mamá, no, y no era tanto de ella, ¿no? Pero pues uno también a través de sus conductas puede ir dándose cuenta de esas creencias que de pronto están reforzadas por el medio, que puede ser que sí y también puede ser que no, pero que al final influyen en la manera en que nosotros nos percibimos, nos relacionamos y que puede empezar a ser más fácil. Digo,
creo, porque no siempre, o sea, a veces nos damos cuenta de cosas cuando actuamos, Ujú. este, y puede empezar a ser más fácil, o también puede ser el encontrarte con otro reto que de pronto, chispas, ya no es 100% culpa del entorno, sino también ya me corresponde a mí, o sea, ya es mi responsabilidad porque ya yo estoy queriendo cambiar ese rumbo. Hay un cuento que no me lo sé muy bien, lo voy a ir contando así como me acuerdo, pero me recuerda mucho a este efecto. Era un chavo que vivía en un pueblo, ¿no? Y en el pueblo la idea que tenían de él era que era una persona floja, que era una persona que le iba a costar mucho trabajo tener éxito, que era una persona que no ayudaba a su familia, ¿no? O sea, como que habían muchas cosas ahí, hasta que él un día pues se fastidia de tener como esta narrativa y dice, ¿sabes qué? Pues me voy a ir, o sea, me voy a ir y voy a intentar hacer mi vida pues en otro lado, ¿no? Entonces él pues se va del lugar y llega a ser un hombre exitoso, empieza pues a trabajar un montón, o sea, le va así súper bien. Entonces, cuando él regresa al pueblo donde nació, pues para mostrar todo eso que había logrado, pues únicamente recibe la misma versión que todos tenían de él anteriormente, ¿no? No, pues seguro lo robaste, seguro hiciste esto, ¿no? Entonces, la historia termina triste porque realmente cuando él regresa, pues vuelve a lo mismo de antes, ¿no? Eh, pero yo creo que ahí está como nuestra responsabilidad también de decir, ok, si veo que esto ya me está haciendo mal, ¿no? O sea, este círculo, no necesariamente podemos salir de todos los círculos. Yo a veces eso, pues, lo entiendo en consulta, ¿no? Cuando me dices, pues es que es mi mamá, ¿no? Pues es que es mi papá, pues es que, ¿no? Pero a lo mejor el ir poniendo límites en los espacios donde hay creencias de nosotros mismos que nos limitan, yo creo que a veces no creo, es muy necesario, o sea, es muy necesario para que uno pueda ir cambiando e incluso puede ayudar mejor del otro lado a que si me quedo en ese círculo tratando de ayudar, ¿no? O lo que muchas veces nos pasa es, quiero cambiar o quiero demostrarle a estas personas que soy diferente, ¿no? Y eso es una pérdida de tiempo, porque las creencias de las demás no dependen de nosotros o no es algo que podamos cambiar, ¿no? Sí, a veces es duro esto de darte cuenta que el lugar en donde estás, pues es el que está de alguna forma reforzando ciertos pensamientos, sobre Claro. todo cuando la persona o las personas a nuestro alrededor son muy valiosas para nosotras. Como dices, ¿no? Si son nuestros papás, si es la familia, hermanos, amigos muy queridos, como que sí, sí duele y Cuesta trabajo, claro. sí, y también es que muchas veces como que esto que recibimos no necesariamente viene desde una intención de dañarnos o de hacernos Por mal, supuesto. ¿no? Como que a veces viene desde el proteger, ¿no? Sí, Pero pues bueno, en totalmente. esto te terminan haciendo más daños, es más contraproducente este tipo de como de protección, pero bueno, rara vez lo he visto en consulta, que realmente hay una intención de dañar al otro. ¿No? Te digo, a veces viene. Sí, 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 sí. Pero sí, esto que mencionas es importante, o sea, sí es importante poner el límite de decir, bueno, pues tal vez me tengo que alejar de estas relaciones, tengo que tomar distancia, poniendo ciertos límites. A veces, pues bueno, no necesariamente tenemos que romper por completo la comunicación. Otras veces Ujú. sí, aquí más bien hay que evaluar desde el momento de vida en donde estemos para, para ver qué tipo de límite funciona para nosotras y nosotros. Y Por está. supuesto. Sí, me gustó mucho eso que platicas, Ani, de la intencionalidad, ¿no? O sea, no es que ese círculo necesariamente sea tu enemigo, ¿no? O que tenga algo en contra de ti, pero a veces sus intentos de protegerte, pues pueden no ser funcionales para ti, ¿no? Así como a alguien le puede funcionar, ¿no? O como por ejemplo, en el ámbito deportivo funciona mucho el que te digan a los deportistas, ¿no? Oye, pues no estás dando la talla, pues esto, ¿no? Y de repente eso es como, es una psicología inversa un poco, pero no en todos los contextos funciona y no a todas las personas les funciona, ¿no? Entonces, a veces esos intentos bien intencionados de la familia o de los amigos, en lugar de fortalecernos,
solo refuerzan como estas ideas que tenemos pues de nosotros mismos. Cuando el entorno, al contrario, nos brinda como buenas oportunidades de crecer, yo creo que tiene un potencial grandísimo, digámoslo así como volviendo a la mitología, ¿no? Como Pigmalión, que puso todas esas expectativas, digo, él puso expectativas de perfección, ¿no? Pero cómo eso puede ayudarnos también tanto a recibir de los demás como también nosotros ser esos agentes, por así decirlo, de cambio en las expectativas que tenemos de otros. Eh, yo tengo un caso en consulta de una persona que cree o asegura así a ciencia cierta que su pareja, por ejemplo, le fue infiel. Y yo, o sea, yo veo a mi paciente y digo, imposible, o sea, imposible, ¿no? O sea, entonces, como muchas veces nosotros mismos, aunque la persona no necesariamente caiga en ciertas conductas, el hecho de querer comprobar ciertas cosas nos lleve a creer cosas que ni siquiera han pasado, ¿no? Y eso obviamente afecta en la relación, porque obviamente ella estaba súper nerviosa o todo el tiempo como viendo cómo comportarse y obviamente la otra persona es, ¿ves? ¿Por qué estás tan nerviosa, no? Entonces, cómo esas creencias que tenemos pueden ser o pueden ayudarnos como a generar relaciones más sanas y también muchas veces pueden meternos la pata, ¿no? En cosas que a lo mejor son cosas que uno mismo tiene que resolver y que no necesariamente tienen que ver con el otro, sino con la manera en que tú estás mirándote a ti mismo, mirando a los demás, eh, intentando a lo mejor protegerte o a la defensiva, no lo sé, ¿no? O sea, creo que esto puede jugar tan a favor o tan en contra como nosotros permitamos que esas creencias se sigan propagando o que puedan tener un alto, ¿no? Sí, es que también ahorita que mencionabas este caso que tienes en consulta, muchas veces lo que sucede pues con todo esto de las creencias y el efecto Pigmalión es que hay una visión de túnel, o sea, todo lo que podría descartar nuestra creencia lo omitimos y solo vemos las cosas que pueden o los aspectos que pueden estar reforzándola. Sí. No sé, por ejemplo, esto de, ay, estoy viendo que está nervioso, entonces, y así sacamos la conclusión, es porque Sí. me está haciendo infiel, ¿no? Y solo vemos eso y no podemos abrir como esta visión a ver, hay otras cosas de por qué las personas se ponen nerviosas, ¿no? Claro. No solo es este aspecto específico. Y pues sí, como que muchas veces entramos en esta visión de túnel que es complicado de salir, pero cuando nos damos cuenta que estamos ahí, que estamos descartando información valiosa que pues también hay que tomar en cuenta, nos puede ayudar mucho a decir, ok, creo que este pensamiento está siendo bastante extremista o está... hay otros lados para ver la misma situación, ¿no? Claro, como un cuestionamiento que podemos hacerlo podría ser ¿será que hay otra explicación para esto que estoy viendo o para este pensamiento que estoy teniendo en este momento, ¿no? Y ahorita decías algo también bien importante que es la conciencia ¿no? Creo que independientemente de las creencias, primero si no tenemos esa disposición de cambiarlo, probablemente nos quedemos siendo muchas veces víctimas de esas propias emociones, pensamientos, ¿no? Y entonces viene como toda esta narrativa que va alrededor de los demás, como los otros me hacen daño, los hombres son malos, las parejas no son para mí, ¿no? Y dejan o quitan la responsabilidad de lo que nosotros tenemos el poder para cambiar, ¿no? Que ahora sí que son nuestras creencias, son nosotros mismos, que es básicamente lo único que podemos controlar. Exacto. Sí, justo también esto que mencionabas como de en una relación, o bueno, lo que nos dicen los demás, qué tanto impacto pueden tener en nuestras acciones y viceversa, o sea, lo que le decimos a los demás, qué tanto impacto puede tener. Y hay una psiquiatra que se volvió como muy viral
y me gusta mucho su contenido, que es Marian Rojas, Sí, española. lógico. Ella, hace poquito terminé de leer el libro el segundo que tiene, me parece que es el de Tu persona vitamina. Sí, Y muy justo bueno. lo que mencionaba, sí, está muy bueno. Algo que mencionaba es en un apartado del libro es que tú te vuelvas la persona vitamina de alguien. Sí, qué bonito. Entonces es justo como esta parte de quizá evitar o omitir comentarios que puedan impactar de forma negativa, que puedan reforzar inseguridades en el otro. Y por qué no mejor ayudarle a la otra persona a romper sus propias creencias, dejándole tus propias expectativas de, a ver, no, yo creo que tú eres muy capaz de hacer esto, a mí me Claro. las cosas, y reforzar como este lado positivo de esa persona para que, pues como dice Marian, que te vuelvas su persona vitamina. Sí, qué bonito, me encanta. Una de las cosas que más me gusta es la filosofía y todos estos temas. Y Eric Fromm es uno de mis autores favoritos en estas temáticas. Y él decía en su libro El arte de amar que muchas veces buscamos ser amados, pero que eso no necesariamente es amor, ¿no? Sino el que tú tengas la capacidad de dar, y eso es como amor, ¿no? El que tú puedas ofrecerlo. Y me resonó mucho ahorita con lo que dices, ¿no? De no quedarnos solamente con el yo quiero recibir como esa expectativa buena de los demás o de mí mismo, sino también creo que parte de esas acciones que vamos haciendo para mejorar también la visión de nosotros mismos, las conductas que vayan con ese querer ser, quiero ser una persona más segura, quiero ser una persona que elija mejor, pues está también en el dar, en el ofrecer también eso a los demás, ¿no? Ver esas cosas buenas, esas cosas que pueden fortalecer las creencias positivas de otros para para poder ser también esa parte positiva dentro de nuestro medio, ¿no? Sí, justo hace poquito vi en tus historias que mencionabas algo de ser tu persona ideal o tener una persona ideal y empezar a actuar en pro de Sí. llegar a esa persona ideal. Y sí es algo que también trabajo mucho en consultas, es importante. Si quieres hacer cambios en tu vida, si quieres hacer cambios positivos, si quieres romper viejas o nuevas creencias, justo esto es importante, ¿no? Ponerte como ideal y a ver, tampoco vayámonos como a un extremo de como Perfección. Pigmalión, ¿no? De súper perfeccionista, pero sí qué tipo de persona te gustaría convertirte y reconocer como estos aspectos valiosos para ti que quieres potenciar en tu persona. Claro, totalmente. Es algo de lo que se habla mucho también en el libro de Hábitos Atómicos, ¿no? O sea, Sí, muy el bueno. que no. Muy bueno ese libro también, que lo lean. Sí, O sea, cuántas veces ese ideal que te pones o esa persona que quieres llegar a ser, o sea, primero tienes que visualizarte, por así decirlo, como tal y actuar en consecuencia de lo que haría esa persona. Y a veces fallamos a esa persona porque las acciones del presente afectan a nuestro yo del futuro, por así decirlo. claro. Algunas herramientas o estrategias que pudieran utilizar las personas que nos están viendo para utilizar este efecto Pigmalión a su favor. Justo pues esto de actuar en pro de la persona que te quieres convertir. Si hay Claro. creencia que quieres romper, perdón, Mi vida, qué lindo. sabía que estaba aquí adentro. Pero pues bueno, a ver, primero creo que es importante identificar ese patrón de pensamiento o esa creencia estorbosa en tu vida que quieres cambiar. Y Sí. si es difícil para ti cambiarla desde solo como lo mental, o sea, dentro de ti, pensar Uh-huh. de otra manera, empieza a actuar como la persona que te gustaría ser, la persona o cómo actúa la persona que no tiene esas creencias o que tiene la creencia que quieres construir. Claro. Y eh, es importante dejar claro que, a ver, puede que el pensamiento no se vaya, o sea, el pensamiento, pongámosle el pensamiento negativo, el que quieres cambiar, Uh-huh. puede que no se vaya, pero ese pensamiento no es que te va a impedir actuar, sino que puedes actuar con Perfecto. todo el pensamiento.
¿no? O sea, Ujú. puedes pensar que eres un fracaso, pero actuar en contra de ese pensamiento, ¿no? Seguir con tu Totalmente. proyecto, no abandonar. Y esto de empezar a convertirte en la persona que quieres ser de forma, o bueno, conductualmente a través de lo que haces, tiene un efecto muy poderoso también dentro de nuestras creencias. De repente Claro. ya cambió la creencia o si bien puedes seguir ahí, ya llega un punto en el cual es irrelevante que tengas un pensamiento negativo, o sea, puedes seguir actuando como te gustaría actuar. Sí, muchas gracias, Ani. Creo que es bien importante recordar cómo desapegarnos muchas veces de el pensamiento, ¿no? A veces estamos tan clavados con, es que estoy pensando esto, ¿no? Que no dejamos también que descansar y decir, bueno, pues aunque esté, como tú dices, no me paraliza para poder hacer cosas diferentes y solito yo creo que el cambio va a ir viniendo en la medida que vayamos actuando, ¿no? Cuando es difícil. Una estrategia que yo les podría dejar es el cuestionarnos. A mí me gusta llamarle el ego, que es cuestionarnos la evidencia. ¿Qué tanta evidencia tengo de esto que estoy pensando? O sea, si estoy pensando esto de los demás, a ver, voy a encontrar evidencias. ¿Esto es tan real como lo creo? ¿O es 100% certero? ¿O puede ser parcialmente verdad y parcialmente mentira? ¿No? Después examino la gravedad, qué tan grave sería que llegara a pasar o qué tan grave es realmente lo que estoy pensando. Y pues por último, la utilidad, ¿no? Primero cuestionarnos en si hay otra explicación y si me está siendo útil este pensamiento en llegar a ser la persona que quiero ser. Esto que dices es algo súper importante y justo es algo que trabajamos mucho desde la cognición Sí. conductual, ¿no? Como, a ver, busca evidencia de tu pensamiento, porque cuando llegan estas creencias las adoptamos o las vemos como si fuera así nuestra realidad Lo único. absoluta, no hay otra forma y así es y punto, ¿no? Entonces sí es muy importante hacer este ejercicio que mencionas. Y pues bueno, creo que también por último, no todos los pensamientos que llegan a tu mente son reales. No todos Exacto. los pensamientos son verdades absolutas, como dices, a veces son verdades parciales, Parciales. muy negativos o completamente negativos, o sea, nada que ver con la realidad. Toma en cuenta que tus palabras también tienen un impacto en la otra persona. Y si Claro. parte de importante para ti es romper tus propias creencias, ayudarle a otras personas a romper sus Claro. creencias, o sea, no que se convierta como en tu chamba, pero convirtiéndote en la persona vitamina de alguien más, puede ayudarte a observar qué le dices a las personas que quieres cuando dudan de sí mismas, cuando tienen un pensamiento, una perspectiva muy negativa de su persona, qué consejos les das y de esa forma puedes empezar a también a hablarte a ti de una Me forma encantó, sí. amable. Sí. Pues muchísimas gracias, Ani. Espero que pues pueda ser de mucha ayuda igual para pues todos los que nos están viendo. Y yo creo que las estrategias que nos fuiste comentando también vale la pena mucho examinarlo en nuestra persona, examinar esas creencias que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás, pues para brindarnos un mejor alcance de nuestros objetivos, tanto a nivel relacional como a nivel profesional, como en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, pues nos vemos la próxima y les agradezco por estar aquí. No se olviden de seguir a Ani y de ver todo su contenido también que tiene en sus redes sociales.